Libro del pensamiento del hombre en Occidente de Alex Montero Hernández. Parte 4. Sócrates y los sofistas. Los sofistas. Los filósofos presocráticos se dedicaban a una reflexión cosmológica, intentando esclarecer el universo. Por ello se les llamó físicos, physis naturaleza. Veían al ser humano solo como una parte del cosmos y no intentaban explicarlo de modo especial. Con los sofistas sobrevendrá un cambio, pues ellos se centran en el problema del ser humano y lo más importante será el mundo humano. Recordemos la situación histórica. En el siglo V a.C., Atenas se convirtió en una democracia. El poder estaba ahora en el pueblo, de modo que todos los ciudadanos se reunían en el ágora, la plaza, y discutían las leyes que eran decididas por consenso del pueblo. Era una cultura donde todos hablaban y participaban. La retórica o arte de hablar se vuelve fundamental. Quien quiera triunfar en política debe dominar el poder de la palabra. Aprovechando esa necesidad, un grupo de extranjeros se presenta en Atenas para enseñar oratoria. Eran conocidos como los sofistas, sofista equivalente a sabio, excelentes oradores cuyo propósito era enseñar a hablar a los jóvenes para que tuvieran éxito político. Los sofistas enseñaban a discutir y a ganar a toda costa en los debates políticos. Daban una educación centrada en conocer, exponer y discutir los asuntos de la polis, ciudad, es decir, los asuntos políticos. De este modo, los asuntos humanos pasan a ser centrales en su enseñanza. Sin embargo, fueron mal vistos, pues los sofistas cobraban por enseñar, lo que les dio la fama de vendedores de la sabiduría. De modo que la palabra sofista pasó a unirse como sinónimo de charlatán. La filosofía de los sofistas estaba basada en el éxito político. Lo importante era triunfar en un debate, no importaba si lo que se afirmaba era cierto o falso, verdad o mentira resultaban indiferentes. Esto les condujo a sostener el relativismo. No hay verdades permanentes, no hay nada que sea absoluto, todo es relativo. Esta afirmación se ligaba a un subjetivismo. Para cada persona la verdad es diferente y las cosas son lo que a uno le parece. Tarde o temprano esto conduciría al escepticismo. No se puede saber si lo que se dice es verdadero o falso. Por eso era frecuente que hicieran gala de su habilidad oratoria con discursos en que demostraban como verdaderas cosas contrarias al mismo tiempo. Más importante que el conocimiento es la voluntad. De hecho, el interés de muchos de ellos por el poder de la palabra es porque puede afectar la voluntad, como indica Gorgias. Pues la palabra puede construir y destruir imperios. Incluso algunos sofistas eran llamados para hablar ante enfermos, pues con escuchar sus palabras se sentían aliviados, de modo que llegaron a confiar en el poder terapéutico de la palabra. Estas posiciones sobre el conocimiento humano van a conducirles a una ética basada en el utilitarismo. El fin justifica los medios y lo importante es ganar. Esta es una consecuencia de su subjetivismo, pues si todo es como a uno le parece, no hay nada bueno ni malo en sí mismo. En consecuencia van a criticar las costumbres de la sociedad, indicando que son relativas, puras convenciones sociales, a veces opuestas a la verdadera naturaleza. Su convencionalismo jurídico a veces tuvo resultados positivos, como cuando criticaban la esclavitud como una imposición social, pero a veces fue negativo, como cuando sostenían que la justicia era lo que le convenía al más fuerte, afirmación de Calícles y Trasimaco. Entre los sofistas más famosos se destaca Protágoras de Abdera. Era el sofista más erudito y más capaz. Su frase célebre es aquella que dice: el ser humano es la medida de todas las cosas que son en cuanto son y de las cosas que no son en cuanto no son. Es decir, el pensamiento de Protágoras es subjetivista. Para él todo es relativo. Lo fundamenta indicando que todo lo que uno siente depende de su constitución. A un enfermo le parecerá amargo lo que a otro le resulta dulce. Otro sofista igualmente famoso fue Gorgias de Leontinoi, muy conocido por su frase: el ser no es, y si fuera no podría conocerse, y si pudiera conocerse no se podría comunicar. Expliquémosla. Parménides dice que si el ser es inmóvil y si realmente ese es el ser, entonces Gorgias dice que además el ser no existe. Además nos deja una paradoja sobre el conocimiento, pues afirma que si alguien dice una palabra y sabemos lo que significa, entonces no nos enseña nada,
y si no sabemos lo que significa, no importa cuántas veces la repita, tampoco aprenderemos. Así que en ningún caso es posible enseñar. Sócrates y la búsqueda de la verdad. Es difícil precisar el pensamiento de Sócrates, puesto que nunca dejó nada escrito. Sin embargo, su enseñanza fue muy importante, impactó a sus contemporáneos, tanto que su influjo sigue hasta nuestros días, o conocemos a través de los escritos de sus discípulos. Uno de ellos, Jenofante, era político y militar, por lo que le interesó la faceta de Sócrates más práctica, tal como sus dichos y actitudes frente a las cosas concretas. El otro, Platón, hace de Sócrates el personaje principal de sus famosos diálogos, por lo que le resulta difícil determinar dónde termina lo dicho por Sócrates y dónde empieza lo planteado por Platón. Normalmente se acepta como socrático lo que surge de la comparación de ambas imágenes. Sócrates es el principal oponente de los sofistas. Percibe a estos están destruyendo los valores morales de la juventud con su actitud escéptica frente a la verdad y su utilitarismo político. La sociedad que no se rija por la justicia, sino que afirme que todo es relativo, está organizando su propia destrucción. La lucha de Sócrates contra los sofistas será una reafirmación de la verdad y los valores morales. La actividad de Sócrates empezó cuando en el templo de Delfos escuchó un oráculo en que los dioses le decían que era el más sabio de todos los seres humanos. Sócrates se preguntó qué significaba ello, si había tantas personas que eran consideradas sabias en su época. Para averiguarlo se dirigió a esos supuestos sabios, de modo que a los artistas expertos en belleza les preguntó qué es lo bello, a los políticos que hablaban de lo justo les interrogó acerca de lo que es la justicia, y así sucesivamente, hasta que descubrió que ninguno le podía responder. Entonces comprendió que en realidad era el más sabio, porque él sabía que no sabía, mientras que los otros creían saber cuando en realidad lo ignoraban todo. De ahí la famosa frase socrática: solo sé que no sé nada. El conocimiento de la propia ignorancia es la primera tarea del sabio. A partir de ese momento Sócrates repite una frase escrita en Delfos: conócete a ti mismo, es decir, explora tu interior, reconoce tus limitaciones. La ignorancia socrática contrastaba con la pretensión de sabiduría de los sofistas. Sócrates examina la estrategia de los sofistas para desenmascararlos. Ellos abusan del razonamiento utilizando falacias o sofismas, razonamientos inválidos. La fuente de estas falacias es el abuso del lenguaje. Los sofistas pueden demostrar todo porque usan las palabras de modo equívoco. Para refutarles, Sócrates les obliga a fijar primero el sentido de las palabras, explicar cómo definen los términos, y así Sócrates es el inventor de las definiciones. De este modo se va perfilando el método socrático. En primer lugar, Sócrates recurre a la ironía. Pregunta a la gente para que las personas se den cuenta de que no saben. Se burla de ellos con el fin de que empiecen a reconocer su ignorancia. Solo quien reconoce su propia ignorancia puede empezar a aprender. Este procedimiento le valió la enemistad de los presuntos sabios de su época, quienes quedaban en evidencia su ignorancia. Cuando la persona aceptaba no saber, Sócrates procedía con la mayéutica, un método de preguntas y respuestas. Por ejemplo, Sócrates le preguntaba qué es lo bello, recibía la respuesta del discípulo y preguntaba de nuevo basándose en lo que había dicho la persona. Demostrando la limitación que tenía de esa respuesta, el proceso se continuaba hasta que el alumno llegaba a la verdad por sí mismo. En el mismo momento, Sócrates indicaba la respuesta solo ayudaba a percibir la verdad o falsedad de las contestaciones del otro. Por ello, Sócrates comparaba su labor con la de su madre, que era partera, pues el filósofo tenía la misión de ayudar a que las personas pudieran dar a luz el conocimiento, pero no era él quien lo tenía. Con ello, Sócrates invertía la concepción del maestro de los sofistas. No era él quien enseñaba, porque la búsqueda de la verdad era algo interior. Simplemente actuaba como guía apoyado y orientado hacia esa introspección. La verdad sería encontrada en el interior de la persona. Sócrates instaba a una investigación primordialmente moral, preguntaba por la naturaleza de lo bueno, la virtud de la justicia, etc. En Sócrates existía la convención de que la voluntad estaba necesariamente orientada al bien. En efecto, nadie busca el mal para sí mismo,
sino que procura obtener un beneficio para su persona en todo lo que hace. Si alguien actúa mal, lo hace por ignorancia, ya que cree que es bueno para sí mismo, algo que en realidad es malo. Si tú estuviera convencido de que lo que va a hacer en realidad lo va a dañar, nunca lo haría. Por lo tanto, no se debe castigar al que hace mal, sino que se le debe instruir. Cuando sepa por convicción interna lo que es bueno, actuará virtuosamente. A esto se le ha llamado determinismo moral de Sócrates. También Sócrates tenía la convicción de que el bien es placer. Tomaba el placer en el sentido amplio, puesto que el máximo placer de todos es una vida virtuosa. Afirmaba la bonimensura, es decir, aprender a medir los bienes, pues muchos placeres parecen muy buenos cuando en realidad nos conducen a dolores o nos impiden disfrutar de placeres superiores. Una buena vida solo es posible si aprendemos a usar la razón para calcular los placeres, de modo que obtengamos siempre el máximo bienestar. La vida de Sócrates concluyó con un juicio descrito por Platón en la Apología de Sócrates. El filósofo fue acusado de corromper a la juventud y por introducir nuevos dioses. Las acusaciones eran parcialmente ciertas, pues había puesto en entredicho ante los jóvenes la autoridad de los que se creían sabios. También es cierto que la intuición él la consideraba como un aviso de un daimon o espíritu que le indicaba cuándo no debía hacer algo. Fue condenado y se le dio a vivir la cicuta, lo que hizo serenamente. Bien, con esto paramos aquí y continuamos en el episodio 5 de la próxima edición de la revista Psicotube. Gracias.